Ok, buenas, buenas chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Vamos a ir voy a ir montando videos análogos de lo que vamos a ir haciendo en laboratorio, ¿verdad? Para que lo tengan de referencia. Estos videos los pueden ver antes o después de los laboratorios. Eh, entonces, para los circuitos que vamos a montar, vamos a usar Tinkercad. Que Tinkercad, pues, es una muy buena aplicación para la simulación de lo que son circuitos. Entonces aquí tenemos pues nuestra carpeta de Tinkercad. Eh, Dentro del circuito que vamos a crear, los primeros circuitos, ¿verdad? Bueno, en el caso, perdón, yo ya estaba logueado. En el caso de que ustedes no hayan iniciado sesión, entonces buscan Tinkercad y les va a tirar acá. Les ponen login y si no tienen la cuenta, le ponen join Tinkercad. Eh, Pueden poner students, no hay ningún problema. O create a personal account y así lo pueden usar para cualquier cosa. Yo en mi caso, pues, yo lo que me hago es loguearme como educador, ¿verdad? Porque se me es más fácil. Y entonces, ya cuando me termino de loguear, entonces, ya aquí está pues la página principal. Aquí nos van a permitir crear desde modelos 3D, circuitos o programación por bloques. En este caso, pues lo que nos interesa es circuitos. Ahora bien, acá abajo en la pantalla principal tienen los circuitos que han creado pues hasta el momento. Entonces, ustedes le ponen aquí Create Circuits. Y entonces, montemos el primer circuito que vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser el primer circuito? Acá normalmente por default, por defecto, la palabra, es los componentes sale como basics. Lo cambiamos a all. ¿Por qué? Porque queremos tener todos los componentes. Entonces, como esto es un curso, ¿verdad? Introductorio, lo que vamos a hacer es montar primero circuitos básicos con el fin, ¿verdad? De ir creando poco a poco circuitos más complejos. Vamos a agarrar una breadboard small, tal vez esta no va a ser. Si ustedes se equivocaron del instrumento, lo presionan y le tocan la tecla borrar. Utilicemos estas que son como las más comunes. Entonces, las protoboard tienen la particularidad de ir por placas. Entonces, vean que lo que se prende de color verde, o sea, toda esta plaquita, la 30, desde la J hasta la F, es una placa de metal que no tiene conexión con la 29. Entonces, ¿qué quiere decir? La 29, vea que es otra placa de metal. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, son 5 espacios para meter los componentes o los jumpers. Aquí la 30 otros 5, pero no hay conexión de esta 30 al otro lado. Y ya que aquí este simulador nos permite entender, aquí tenemos la delimitación negativo, positivo. Entonces, siempre que vayamos a hacer una conexión, tenemos que entender que están las placas que están conectadas y hay placas que no están conectadas. ¿Cuál es uno de los errores más comunes en montar circuitos? Que las placas no están conectadas o que no se ha cerrado el circuito. Entonces comencemos con algo sencillito. Podemos agarrar el power supply, ¿verdad? O la fuente de poder. Yo siempre les recomiendo comenzar de corriente, current, poner 1, que es 1 amperio, y voltajes 5. Entonces, eso va a depender del tipo de resistencia que utilicemos. Conectamos, vea que aquí en la fuente dice negativo, lo conectamos al negativo. El positivo lo conectamos al positivo. Entonces, ya aquí, esta línea y esta línea ya tienen carga. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría o qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir montando nuestros circuitos. Entonces, desde el circuito más básico, que es el que comenzaríamos, que es el circuito en serie. Entonces,
montemos un circuito o un circuito sencillo, ni siquiera en serie. Entonces ponemos una resistencia. A veces para una de las dificultades cuando uno comienza a utilizar este motor, digo, este simulador, es que uno a veces le cuesta un poquillo ver cómo es que se cambia la dirección, y para esto aquí hay una flecha para rotar. Entonces digamos, yo voy a poner mi resistencia acá en la 20G. Entonces está conectado a la 20G y a la 16G, que quiere decir que ya ahora la placa 20 y la placa 16 están conectadas. ¿Cómo? Por esta resistencia. Entonces colocamos la 20 al positivo, la 16 al negativo. Esto podemos irlo variando siempre y cuando se cierre el circuito. No existe ningún problema. Las resistencias tienen la ventaja, ¿verdad? Que no tienen polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos poner de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y no vamos a tener ningún problema. Vamos a tener otros componentes electrónicos como lo son los diodos, los capacitores, que ahí sí es importante. Entonces, la ventaja de Tinkercad es que ya hasta nos tira cuando comenzamos el simulador. Le damos aquí a Start Simulation. Bueno, y otra de las cosas que también se me olvidó es que para poner un cable tocamos el espacio que está acá y cerramos o volvemos a ponerle clic en el espacio donde queremos que termine esta conexión. Entonces, para medir la corriente y la resistencia vamos a ocupar un multímetro. Entonces vamos acá abajo y acá sale multímetro. Entonces, por convicción, siempre el flujo de electrones va de positivo a negativo. Entonces, sigamos el cable positivo. Voy a correrlo para que se vea un poquito mejor. Voy a ponerlo de este lado. Vamos a ver ahí. Entonces, el positivo viene a esta placa. Pasa por acá. Pasa por esta placa de metal. Pasa por la resistencia. Y sale hacia el negativo. Entonces, si yo quiero medir voltaje o diferencia potencial, agarro el positivo del multímetro y lo pongo en el positivo, o sea, donde está conectada la placa 20G. Ahora bien, en la vida real, en los laboratorios, muy probable lo que hagamos es o medir sobre las patillas de la resistencia o ponerle lagartos, o hay muchas formas. Esto se llama una conexión en paralelo. Entonces, acá lo que queremos medir es voltaje. Vean, esto es muy importante, que esté activado voltaje. Iniciamos la simulación y me dicen que el voltaje en esta resistencia es de 5 ohms. Entonces, por ley de Ohm, yo puedo llegar y aumentar eh, el valor de resistencia, y vean cómo me varía el valor de corriente. Entonces, eh, si yo quiero ya montar un circuito en serie, bueno, antes de montar un circuito en serie, ¿cómo medimos corriente? Que eso sería una muy buena pregunta. Entonces, si medimos corriente, quitamos el cable. Podemos medir la corriente antes de la resistencia y corriente después de la resistencia. Entonces, para medir la corriente antes de la resistencia, ponemos el multímetro en la placa positiva, ¿verdad? Y el negativo en la placa en la cual queremos energizar. Le damos Start Simulation y ya nos miden el voltaje. Perdón, eso es algo muy importante. Tienen que ponerle amperaje. Entonces, ya aquí muy probable quemaron el multímetro, pero la ventaja de usar un simulador es que no hay ningún problema. Entonces aquí podemos medir el amperaje de entrada, y si quisiéramos medir el amperaje de la otra parte o la corriente, entonces quitamos este cable, segundo, ponemos en este caso lo contrario, negativo donde sale la resistencia, perdón,
positivo donde sale la resistencia, negativo a la placa negativa. Le damos Start Simulation, vemos que está en amperaje y medimos el amperaje de salida de la resistencia. Luego, si queremos tener un circuito en serie, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que tendríamos que medir en su momento. Entonces, agarramos otra resistencia. Voy a ponerla acá para que aprendamos a usar un poquito más los protors. Al final, lo que importa es siempre respetar negativo positivo. Entonces, yo puedo llegar a poner positivo del otro lado de la placa y mi negativo de este lado de la placa. ¿Qué gano con esto? Poder tener más espacio para montar circuitos más complejos. Entonces yo agarro el positivo, lo conecto a la placa 13A. Bueno, lo conecto en el hueco al 13 para agarrar la línea 13. Y entonces ya aquí viene la corriente positiva por acá, se viene a la línea 13, sale a la línea 13 del otro lado y vea que aquí no hay conexión entre esta resistencia y esta resistencia. ¿Cómo hago? Agarro cualquier orificio de la protort y ya aquí hago la conexión. Entonces viene por acá los electrones, pasa al positivo, luego pasa a la placa 13 desde la A hasta la E, luego sigue en la otra placa, vea que aquí no hay conexión de una placa de un lado con la otra, entonces sigue la placa 13 desde la F a la I, acá llegan, vuelve a la placa 16, en la 16 pasa a la 20 y cerramos, eso es muy importante, cerramos con el negativo y listo. Ya cerramos nuestros circuitos. ¿Qué es uno de los errores más comunes? Hagamos un error. Llegamos y colocamos positivo y positivo. Le damos el simulador y nos dice que la corriente es cero. Que quiere decir que por acá no está pasando corriente. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces era porque el cable estaba conectado del positivo y la otra entrada a la fuente del positivo. Entonces aquí no cerramos el circuito. Si nosotros cerramos bien el circuito, el simulador nos va a dar el valor de amperaje, en este caso 49,5 perdón, microamperios. Ahora bien, los valores de resistencia los podemos variar a conveniencia. Tratemos de no poner valores de resistencia tan altos, porque vea que ya este valor de resistencia es tan alto, o sea, estamos hablando de 1000 kilo ohmios, o sea, un mega ohmio, y ya este valor de resistencia es tan alto que ya no nos está pasando ni siquiera pues corriente. Entonces, eh, normalmente dentro de los manuales vendrían cuáles son las resistencias que se van a utilizar. Entonces, al variar la resistencia por ley de Ohm, sabemos que a mayor resistencia, menor corriente. ¿Y esto para qué? Para el voltaje, para compensar el valor del voltaje. Entonces, ya aquí tenemos nuestro circuito en serie. Ahora bien, si quisiéramos un circuito en paralelo, podríamos agarrar esta resistencia. Bueno, y eso es muy importante. Entonces, los multímetros, la ventaja de un simulador es que asumimos que el multímetro no tiene ningún efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos en la vida real que los multímetros sí afectan, pero acá podemos tener la cantidad de multímetros que queramos y no dar ninguna afectación. Entonces yo puedo poner de la siguiente manera. Entonces, este multímetro lo que me va a medir es el voltaje de esta resistencia. Entonces vea que aquí está en voltaje. Yo puedo quitar este jumper aquí intermedio
y entonces puedo medir positivo, negativo. Acá yo le voy a decir a este multímetro que me mida amperaje. Yo puedo medir el voltaje de la segunda resistencia, pongo positivo, negativo. Incluso hagámoslo mal para ver uno de los errorcillos también que a veces tiende a pasar. Entonces voy a poner positivo del otro lado y negativo de este lado. Y por último, puedo quitar este jumper de acá, el de salida negativa, y pongo positivo y pongo negativo. Pongo comenzar simulación. Se me olvidó algo. Acá va en amperios. Pongo comenzar simulación. Y entonces, perdón, vean que aquí me dan los valores de 2,5 voltios y 2,5 voltios. Que quiere decir que el voltaje se distribuyó igual en serie. Pero vea que aquí me dio un valor negativo. Profe, ¿qué es este valor negativo? Y que pusieron los cables al revés. Entonces aquí te está diciendo el multímetro que la polaridad a la hora de medir en paralelo la pusieron negativa. Vea que si cambio la dirección de los cables ya me da los valores que yo esperaba. Entonces así puedo medir corriente, puedo medir voltaje, todo de una sola vez. En los laboratorios presenciales ahí habría que explicarles cómo es que normalmente se miden la corriente o cómo es que se mide el voltaje. Normalmente, como estamos trabajando en microamperios, o sea, por 10 a la menos 6 es corriente tan pequeña que lo que hacemos es calcular la resistencia experimental, el voltaje experimental y podemos sacar por ley de Ohm la corriente experimental. Porque a veces estos valores son tan pequeños que cuesta mucho cuantificarlos, y no todos los multímetros o las mismas fuentes tienen esta capacidad de llegar a números tan bajos. Entonces, esto sería el ejemplo, ¿verdad?, de cómo usar Tinkercad y montar nuestros circuitos de resistencias en serie. Muchas gracias.